amigos y amigas de La Respuesta. Voy a apelar a su memoria al decirles que hoy me propongo hablar de un tema que he venido aplazando durante muchos meses, especialmente durante el tiempo electoral, considerándolo muy importante, uno de los temas esenciales de la República Dominicana, pero que estaba contenido por la naturaleza del otro tema, por la importancia del otro tema, que es el relativo a los trastornos de soberanía, al deterioro impresionante de nuestra identidad, a todo cuanto ha ocurrido en la integridad territorial y en el propio proceso de nacionalidad nuestro. El tema que me refiero es el llamado tema de la seguridad pública, que yo desde hace algún tiempo lo estoy denominando el tema de la inseguridad pública, porque ya resulta tan dominante la inseguridad que resulta lógico plantearla en el enunciado del tema. No hablar de la seguridad pública, sino de la inseguridad pública, en los planos diversos, hasta llegar a la inseguridad personal, familiar, grupal, barrial, que se ha derramado en el país como una verdadera maldición. Pienso que si hay un tema que a todos los dominicanos y a todas las dominicanas les preocupa y les atormenta, les angustia, es ese. ¿Cuál es mi desazón? ¿Cuál es mi pesar? Que desde hace cerca de 30 años, 25 y más años, desde este programa y en programas diversos, estuve tratando de alertar al país de esa fatalidad. En estos días le pedí a mi auxiliar que me buscara las conferencias que yo he dictado sobre el tema, tanto de la inseguridad pública, la cuestión penal, los códigos y los trastornos posibles y reales ya de esos códigos, especialmente el que está en vigencia desde hace ya un tiempo considerable, el Código Procesal Penal. Está pendiente el penal, que permaneció años, más de una década, en el Congreso sin mayor atención, pero que al momento en que se fue a poner en vigencia, hubo los trastornos que todos conocemos, la inserción de la noción del aborto, el intento de producir después una transformación legalizante, y está pendiente de ser aprobado todavía. Esas conferencias que yo dicté, no son todas,
Aquí tengo Derecho Penal, un nuevo paradigma. Exposición de ideas para el Diplomado de Derecho Penal que propulsan la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS y la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. 30 de septiembre del año 2003, hace 13 años. El nuevo Código Procesal Penal y los trastornos de su pertinencia. Seminario de Derecho Procesal Penal, 20 de julio del 2007. 7. Por una nueva política criminal frente al narcotráfico y el terrorismo. Conferencia en el Ateneo Dominicano, 25 de marzo del 2010. Una doctrina penal y dos miedos sociales. Conferencia del doctor Marino Vinicio Castillo ante el Parlacén, el 15 de junio del año 2011. Ponencia del doctor Castillo, encuentro, visión estratégica de la seguridad pública, diálogo entre la sociedad dominicana y la Policía Nacional sobre el crimen organizado, el sicariato y la seguridad pública, 14 de julio del 2011. El nuevo Código Procesal Penal y los trastornos de su pertinencia, Seminario de Derecho Procesal Penal, 13 de agosto de 2008. Mi auxiliar, eficientísimo, me dice, esto solo es una parte, doctor. Debe de haber, y la podemos procurar. Yo le dije, no, me basta con esta muestra. Tal vez 12 o 14 conferencias más sobre el tema. Cuando hablo entonces de mi desazón, de mi pesar, lo que quiero significar es que he deplorado tanto que no se me haya oído, que no me hayan puesto caso, como dice la gente, en la forma sencilla en que habla. Qué pena. He tenido actividades incesantes, interminables, tratando en diferentes gobiernos de que se establezcan enmiendas profundas, se hagan reformas importantes, se produzcan reajustes. Nada. La más antigua de todas y la más importante. Mi petición desesperada de la creación de una jurisdicción nacional especial para conocer de los crímenes de lesa humanidad, incluyendo al narcotráfico internacional y el tráfico en general de envergadura. Nada. He hecho esfuerzos inútiles, como si hubiese ido al mar a lanzarle piedras o a pronunciar algún tipo de discurso en medio de las olas. No se me puso atención. Ahora, ya en este tiempo, estamos en agosto del año 2016. Todas las alarmas están encendidas. Y en los espíritus del dominicano y de las dominicanas hay una sensación peligrosísima. La sociedad nuestra se ha ido empavorizando, está entendiendo que la vida no vale nada,
que por los motivos más nimios se pueden producir hechos atroces, que aún en las relaciones interpersonales hay prácticas de naturaleza criminal nunca vistas, extrañísimas a nuestro medio. Y ahora, al volver al tema, es lógico, es justo que yo pueda hacer ese reclamo que tiene algo de queja, pero no una queja vanidosa, no una queja petulante, no, una queja que es más bien una manifestación de compasión por el medio social nuestro. Qué carente ha estado de las previsiones necesarias para haber trabajado contra ese fenómeno criminal tan agresivo, tan dominante, que ya es patología social nuestra de gran calado. Ya es algo que se puede comenzar a ponderar en términos de catástrofe. Claro, yo he tenido el cuidado en estas conferencias que fueron dictadas en seminarios, en universidades, en distintos escenarios, como en la propia respuesta, ratificando sus contenidos, yo he tenido el cuidado siempre de echar por delante una verdad, como una manera de vacunarme de las intrigas, de las insinuaciones perversas, de quienes siempre me combatieron y dijeron despreciarme y me atribuían propósitos inmóviles, absurdos, ajenos totalmente a mi manera de ser, que eran fulguraciones, que eso era buscando celebridad, que se me tomara en cuenta, que en el fondo se era tratando de desarmonizar más la sociedad, que eso no era de la magnitud que yo sostenía. He sostenido siempre, a pesar de que ya tengo 60 años trabajando en el ámbito del derecho y particularmente en el derecho penal, nunca me consideré apto ni competente para participar y pontificar y crear una especie de volumen de soluciones ante el conflicto. Siempre fui muy cuidadoso. Siempre apelé a los maestros, a los tratadistas o a los expertos internacionales reales. Y siempre clamé ante presidentes como Leonel Fernández, como Danilo Medina: hay que traer verdaderos expertos. Esto no va bien. Esto está siendo asaltado por una serie de audaces y de gente que cree saber de esto y creen que tienen fórmulas y que ellos con algún librito que leyeron en algún momento ya tienen condiciones para establecer términos de políticas públicas. No, eso no es así. Siempre dije, debo decirle, yo
sería un mero observador, o si quizás un observador consejero, cuando se me preguntaren algunos de los aspectos peculiares de la psicología del medio social nuestro, de la índole nuestra, de las costumbres, de las tradiciones, tal vez. Pero en sí, preparar el ordenamiento jurídico penal, tanto en lo procesal penal como en lo penal, en condiciones que pudiéramos enfrentar los efectos de ese fenómeno tan agresivo, tan dominante, ahí hay que buscar la sabiduría y la experiencia de gente consagrada que ha merecido reconocimientos múltiples y que está acreditada y reputada como de alta competencia. No que vengan una tarde, un fin de semana a Bávaro o a uno de los resorts nuestros y den una charla. No. Traídos y pactados, contratados por el Estado nuestro para permanecer un tiempo, para darle la asistencia sobre el equipo técnico que trajeran o contrataran para hacer esa labor en meses, cuando no en años. No. Todos los días, casi como un entretenimiento divertido, opiniones a granel sobre la seguridad, inseguridad pública, todo el mundo sabe, esto hasta ahora, ya el crimen le llegó a su hora, no se preocupe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos ha destrozado el crimen de muchas maneras. Yo debo decirles que en esas conferencias del 3 y del 4 y del 5, fui cuidadoso también y no arremetí contra el nuevo Código Procesal Penal. No, sostuve con mucho equilibrio que los códigos no son malos en sí, sino que dependerá de la sabiduría, del entrenamiento, de la idoneidad, de la probidad de sus aplicadores. Pero siempre destacaba otros aspectos. Al Código Procesal Penal, una de las conferencias puntuales era los trastornos de su pertinencia. Se aprobó primero y casi único de todos los códigos, había la prisa de aprobarlo y se dijo tal día de tal mes de tal año entrará en vigencia. No se hizo ningún estudio de impacto social, no se hicieron las averiguaciones necesarias ya en planos de cultura popular, la comprensión pública. ¿Cómo reaccionaría la sociedad con un cambio tan brusco de códigos? No. Dije siempre, esto en el año 3, hace 13 años. Para nadie es un secreto que nuestra sociedad viene siendo estremecida y traspasada por un incremento torturante de nuevas, incesantes y peligrosas manifestaciones delictivas que han venido socavando la seguridad individual, familiar y social en términos verdaderamente desquiciantes. Dije 2003, hace 13 años, pero proponía prudencia, paciencia, diciendo, todo va a depender de que a la hora en que vaya a entrar en vigencia no se produzca una hecatombe,
en cuanto a que la sociedad no agradezca, no se sienta satisfecha con la nueva normativa y por el contrario pueda enfadarse o sentirse insegura porque la normativa tiene una proclividad intensísima hacia la protección garantista del delincuente y un desprecio manifiesto perniciosísimo de la suerte de las víctimas. Y no hay en ese estatuto de garantías, no hay una consideración de trasfondo acerca de los miedos sociales. Y citaba la opinión de un maestro eminentísimo, maestro de maestros, don Luis Jiménez de Azúa, que en su Tratado de Derecho Penal General expresó: la técnica jurídica puede redactar los textos, los preceptos de los códigos en forma admirable y resultar perfecta su redacción. Pero todo dependerá de la respuesta de la vida. Será la sociedad, agrego yo, la que va a responder acerca de esa perfección del texto que al aplicarse está produciendo inquietud, rechazo, temor, recelo, inconformidad en el medio social para el cual fuera ideado el texto. Lo decía en el 3, antes de que en realidad entrara el código en vigencia. ¿Cuál ha sido la respuesta de la vida? ¿Cuál es la impresión generalizada en nuestro medio social? Que el Código Procesal Penal, que ciertamente vino a variar el sistema inquisitorial francés para asumir el sajón norteamericano, inglés, alemán, español, adversarial, acusatorio, antiguo los dos, pero no se tomaron en cuenta cosas tan importantes como el llamado péndulo, que oscila entre el crimen y la ley. Es una regla fundamental. Cuando el crimen está poderoso, desafiante, temerario, y la ley en desgracia, en descrédito, porque su sociedad no la aprecia, porque no le agradece protección alguna. Establecer un código que extreme las garantías de los derechos fundamentales, derechos humanos fundamentales del criminal, del delincuente, es peligrosísimo. Si por el contrario, en la ley fuerte, la institución judicial intachable, reputada, la sociedad conforme con el juzgamiento de los crímenes que le han producido perturbación, el crimen medio en retirada, muy asediado, muy manos arriba, entonces las garantías caben más. Porque las garantías que se le otorguen al imputado en esas condiciones, estando el péndulo en favor de la ley, se pueden estar preocupando por actos despóticos y arbitrarios contra el ciudadano. ¿Qué se hizo aquí? Todo lo contrario. La droga y todo el aparato complejísimo de su tráfico, esa multinacional inmensamente enriquecida de la droga, entra al medio social, lo comienza a tomar, se hace cargo de los espacios
infiltra las instituciones armadas, policiales, infiltra la política, infiltra la sociedad toda. La ley en desgracia, el aparato judicial que le aplique también en condiciones precarias en el aprecio público. Las garantías que recibían la delincuencia eran un estímulo. Era una forma de decirle, adelante, prosigan, aumenten su poder y dominio. Eso es cuanto ha ocurrido. Entonces existe ahora el problema de qué hacer. ¿Qué hacer? Ya vimos los debates que se estuvieron produciendo con la cuestión de la ley de policía. Es decir, la ley de policía. Señores, un Estado que tenga un servicio policial con el nivel de salario, si un policía gana, según me dicen, menos de 7,000 pesos, un arma, un escudo, representación de la autoridad, conviviendo en los barrios donde está el crimen potente, porque tiene impulsos incluso transnacionales que le bajan por una maraña, una especie de nomenclatura peligrosísima. ¿Qué esperan ustedes? La santidad del policía, el heroísmo, que muchos lo han sabido hacer y han caído en el empeño, y hay que rendirle honor a su sacrificio. Pero la enorme tentación que esto representa va invalidando la cohesión del cuerpo, la posibilidad, la efectividad del cuerpo, y en el ánimo público va aumentando su descrédito. Y el barrio recibe en la transferencia del control, de la capacidad de castigar del narco. Es el punto de droga que está dirigido desde un plano mayor, el que en el fondo va a decidir qué hacer, qué no hacer, porque la autoridad está en baja. Y eso ha contribuido enormemente a que el deterioro haya resultado desastroso. Cuando digo qué hacer, yo introduzco la vieja, ya obsesiva pretensión de la Jurisdicción Nacional Especial para juzgar los casos de droga. Poder espigar jueces que los tenemos por fortuna, por sobreproteger a esos jueces. Eso significa protección en lo físico de él, de su familia, retiro, porque no es un juez ordinario. Es un juez que va a trabajar contra el crimen, pero el crimen de verdad. A conocer de sus casos, se mejoraría enormemente el nivel del juzgamiento. El propio crimen recibiría esto como un mensaje, ya no de estímulo, sino de advertencia. Tú puedes matar, tú puedes traficar, tú puedes hacer lo que tú creas, pero te va a encontrar con jurisdicciones muy serias y fuertes, bien protegidas, bien asistidas por su Estado, donde no podrás ni atemorizar, ni sobornar. Los métodos tuyos de intimidación y miedo difuso en el plenario, y la familia, y el coro que va e insulta al testigo de cargo, y si hay testigos de cargo, porque ya no hay testigos de cargo en esos casos, no te va a servir de nada, porque la jurisdicción es muy sólida. Y sobre todo, no pienses en extradición, ni te anime a que te extraditen. Estados Unidos, desgraciadamente, abandonó un instrumento de lucha contra el crimen organizado, que era formidable, el único temido por el crimen organizado, que es la extradición.
Llegan allá, ellos están anhelosos de que los lleven, se ponen a negociar una pena baja a cambio de denunciar lo que es, lo que no es, lo que quiera la autoridad norteamericana muchas veces, sobre todo cuando intervienen en factores o ingredientes de geopolítica. Entonces la jurisdicción nuestra es tan potente, es tan seria, es tan invulnerable, está tan protegida, el Estado está con la población, la sociedad está satisfecha, sabe que tiene jueces de lux para conocer eso. Son 3 o 4 tribunales colegiados y cortes de jurisdicción nacional. El crimen dice, territorio apache, te van a juzgar de verdad, te van a sancionar de verdad. No vas a poder comprar, ni vas a poder intimidar. Entonces eso ayuda en la lucha contra el crimen. Claro, a mucha gente le parece que la inseguridad real, quizás única que nosotros tenemos, tiene una sola causa. Y dicen, no, lo que ocurre es que los jóvenes, esto refiriéndose a los sicarios adolescentes, son excluidos sociales. El Estado no les da protección. Al ser excluidos, se amargan, terminan por envenenarse, se sublevan, casi lo ponen como un acto de justicia, que el sujeto se dedique a matar por encargo, por paga. Porque es la sociedad la responsable. Es la vieja máxima aquella de que el delito está en la pobreza radical. Yo he leído muchas veces del maestro Gairot la falacia. La droga ha introducido los patrones criminosos del mundo, un cambio radical de paradigma. Lo que más abunda es la riqueza. Son pequeños grupos, maras, familias, etcétera, que son reclutados y utilizados para ejecuciones de los macroplanes de las mafias. Entonces hay gente que entiende, no, porque si ese muchacho se le lleva, se le rescata, se pone en un colegio, él va a reaccionar bien y no volverá a delinquir. Esas son simplezas insensatas de la ignorancia. Nosotros tenemos el trastorno gravísimo y para responderle tenemos que tomar medidas estructurales de gran énfasis. Una de ellas, esa que yo sugiero, Jurisdicción Nacional Especial para Crímenes de Lesa Humanidad. El narcotráfico a la cabeza. Bueno, ahí comenzarían a producirse las pérdidas necesarias de grados de oscilación del péndulo. El crimen entonces comienza a ver que el Estado está tan preocupado con su accionar que está dotándose de mecanismos institucionales eficaces, bien blindados, porque el asunto va en serio. Pero después viene el juzgamiento, la persecución, la investigación. Bueno, si no son espigados los funcionarios de la investigación, en ese campo tremendo, que es el que más corrompe, que es el que más daña, que es el que ha turbado todo, es un fracaso intentarlo con el funcionario ordinario. ¿Por qué? Porque son comunidades pequeñas, las nuestras todas, incluyendo las de las ciudades mayores, donde dicen todos nos conocemos. Y comienzan a intervenir los miedos difusos. La investigación no camina porque le mandan a decir con un vecino, mira, que no hable de esto.
porque él tiene un niño en la escuela, porque él tiene un hermano en tal parte. Todas esas cosas que se le están sirviendo en los documentales y las políticas apologéticas de la droga. Ahora de los nuevos héroes sociales del presente, ¿no? Los capos. De manera que el problema de la seguridad no se puede enfocar con la crónica roja, con las crónicas tristísimas, desgarradoras de los crímenes que a diario se cometen. ¿Y cómo vamos a contener esto? ¿Y cómo no vamos a hacer? No. Hay que ir hacia lo macro, hacia lo vasto, lo institucional. Si no se crean esos dispositivos, olvidémonos de reacciones válidas contra el crimen que está azotando a la República en una forma catastrófica. Ahora bien, en el juicio, ese Código Procesal Penal tiene yo le digo que mi desazón no es sencilla, tengo que pasar rato pensando para poderle expresar. El juicio tiene el sistema adversarial, acusatorio adversarial de la justicia rogada, sajón, que está en toda Latinoamérica, que está en España, que lo tiene Alemania, lo tiene Inglaterra. El juez es un tercero imparcial. A él lo pueden oír las hipótesis o las tesis de dos partes. En los casos de luchas interpersonales, en los casos de crímenes de lesa humanidad, entre los autores imputados y el Estado, representado por su Ministerio Público. El juez es inerme. Es una especie de jurado personal. Si esta tribuna tiene mucha habilidad, si sabe manejar mejor la técnica procesal y plantea mejor las cosas, esa es la verdad del proceso. El otro torpe o con deficiencia, bueno, ese es su problema. Yo tengo conciencia como juez de que eso es así, pero no puedo, porque el sistema me lo impide. Cuando se produjeron las discusiones y los debates del Código en el año 97, yo tenía que reírme muchas veces, porque lo que se abanderaron, y era naturalmente una exigencia y una oportunidad, más bien, que le brindaba a la USAID, doña Elena Brenneman, una importante y simpática funcionaria norteamericana, que yo le llamaba los Brenneman Boy, se jactaban de su modernismo y entonces ofendían a todos los que hicieran observaciones contra esa nueva técnica y ese nuevo sistema. Todos los que descreían, todos los que recomendaban prudencia, tengan cuidado, no hagan un cambio abrupto de código. Francia es una sociedad muy brillante. Francia hizo lo que nosotros no hicimos. Sus códigos los reformó y los actualizó y los modernizó en forma incesante. El Código Penal francés, este actual, que es brillantísimo, lo comenzaron a discutir en Parlamento en el 81. Duró 17 años, ley por ley, pasaron varios gobiernos. Una joya. Cogió todo el material de jurisprudencia mejor establecido, todas las normas originarias válidas todavía, todas las cuestiones modernas que ingresaban. Hizo un monumento. Lo que nosotros debimos hacer era coger los viejos códigos nuestros atrofiados, porque no se modificaron nunca, porque el poder político arruinó a su juez de instrucción y lo convirtió en una triste experiencia de dependencia de un ministerio público profundamente minado por el poder político.
coger esos códigos y actualizarlos y adaptarlos a nuestro medio. Restituyéndole al juez de instrucción la autoridad que tenía en el anterior, pero que nunca se la dejaron ejercer, establecer todas las normas avanzadísimas del proceso penal. Decía que yo me reía oyendo la jactancia y la vanidad de esta gente. Y precisamente en estos días me dediqué a leer libros sobre pruebas. Y me encontré con un libro que me regaló una amiga muy distinguida hace ya muchos años, en el año 72. Ya muchos años, ¿no? Ese libro es de un autor alemán. Un autor alemán, me lo regalaron en el 78. La investigación del estado de los hechos en el proceso penal. La prueba, su práctica y apreciación. Erich Doring, un magistrado alemán muy importante. La obra es una joya. ¿Cuál fue mi desazón? Que yo les decía a mis amigos, señores, me he encontrado con tantas cosas subrayadas aquí. Este maestro indicando cómo debe comportarse el juez de instrucción y el magistrado investigador. Y llega en un momento a decir hasta el de juicio, para aplicar lo que él se llaman las reglas de experiencia, que la tiene el Código Nuevo. Entre los métodos de prueba figura la regla de experiencia. ¿Qué actividad más brillante le conceden a ese juez? En Alemania, de donde es originario finalmente ese portento de norma que se quiso imponer aquí casi como una fascinante conquista de la civilización, algo que tiene siglos. ¿Qué tenemos que hacer entonces en el juzgamiento? Eliminaron las presunciones. Las presunciones se consideran en buena técnica el mejor instrumento de prueba cuando son precisas, abundantes y concordantes y son examinadas por un juez experto en capacidad de racionalizarlas y de atribuirle el valor correspondiente. Muchos las reputan superiores a la prueba testimonial. No. Regla de experiencia. Hay que ver en este texto la cantidad de situaciones que presentan en favor de que el investigador no quede prisionero y resulte incapaz de moverse buscando la verdad para la investigación, para el apoderamiento final del juez de juicio. Todo eso, si se crea la jurisdicción nacional especial, con la cantidad de buenos jueces, hombres y mujeres, ¿con qué contamos? Haciendo un entrenamiento para la investigación y el juzgamiento posterior en el fondo, podríamos conseguir ser respetado, se podría decir mundialmente. Es una justicia muy bien articulada, especializada, porque está esa sociedad bajo ataque de una etnia criminal poderosísima en capacidad de adueñarse de estados de mayor consistencia, tamaño, importancia y riqueza, que es el crimen de la droga. Es la abeja madre de la colmena. En la medida que eso se pase a controlar en esas condiciones,
comienzan a producirse los mejoramientos en el tratamiento de las infracciones ordinarias en los demás tribunales, porque es una cabeza institucional que irradia respeto, enseña, anima. No podemos, de consiguiente, pensar que vamos a salir del trastorno del crimen impetuoso con las consecuencias terribles de inseguridad que imprime, si no organizamos los mecanismos para poderlo combatir y dejarse de esas monsergas de no combatir, no, porque en el fondo el delincuente es una víctima social, que la sociedad fue injusta. No, por Dios. En el fondo hay un ataque a la conciencia colectiva, a la paz de todos. Cuando la familia ve salir la niña para el cine o va a un cumpleaños, un bautizo de unas amiguitas y tiene el temor mortal de que puede ser la última vez que la esté viendo, porque se la van a secuestrar, porque se la van a desaparecer, porque la van a agredir, la van a violar. Espérese, es una agresión, es un estado de necesidad, el miedo social por el cual nosotros estamos atravesando. Y no va a haber soluciones policivas ni recomendaciones de burócratas y de gente muy pagada a sí misma, que se cree experto y viven pontificando, hablando vacuencias sobre temas tan delicados. Presunciones. Correcto. Más actividad al juez de fondo en la procuración de la verdad. Ese testigo tercero imparcial en este sistema resulta, en este medio social, perdón, resulta poco menos que útil. ¿Por qué? Porque el juez va a juzgar a ciudadanos de un país y ese ciudadano tiene su manera de pensar y está al tanto de cómo van las cosas en su sociedad y sabe de la impunidad sobreasegurada que puede alcanzar con dinero. Infunde miedo. Yo una vez comencé a mencionar episodios que había visto en una oportunidad. Una juez muy reputada, una señora juez, que es actualmente todavía quizás el nivel más alto del respeto. En una oportunidad estaba juzgando por juzgar a un capo mafioso legendario que había aquí, Florian, y le dice con unas gafas negras que tenía en el banquillo los acusados: quítese esas gafas. Lo que responde el capo es: venga a quitármela, venga a quitármela. Cuando eso se produjo, yo recuerdo que fui a varios programas y decía: esto es gravísimo. Conocí otro caso del Fénix, del mismo Florian, un buque que apresaran con 900 o 1900 kilos de cocaína. Una pobre muchacha, juez de instrucción, que confesaba, llena de miedo, que ella se había orinado cuando comenzó a interrogar a uno de los miembros de la banda, del temor que tenía. Le estoy hablando de hace muchos años, y desde entonces yo decía: señores, lo que está pasando es grave. Cuando el magistrado no inspira respeto, cuando al contrario el magistrado lo que hace es que siente miedo, se inhibe, no sabe qué hacer, teme preguntar, teme juzgar, teme condenar, está imponiéndose el crimen. No. Esas son cosas de que vive inventándose cosas. Excéntrico, qué sé yo, fabulador, así era que me decían. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
Yo tengo un caso que a mí me ha siempre dominado en el dolor. No lo conocí. Un joven, padre de familia, que iba para un retiro espiritual religioso en Jarabacoa. Precisamente al cual iba mi hijo Pelegrín también. Hubiese sido posible que fueran juntos. Por alguna razón no se juntaron para llegar. Antes de llegar al lugar, asaltado, asesinado, para robarle las cosas y llevarse el vehículo. Yo tengo el acto notarial de la madre, de la viuda y madre de 3 o 4 hijos, afirmando por qué ella no volvía al juicio de La Vega. Porque estando en el plenario, una turba vinculada a los matadores, de aquel hombre inocente, generoso, que para mí, yo no lo conocía, pero el testimonio que recibí de él me hacía llorar. Amenazando a la viuda, amenazando a los hijos, si volvían a juicio. Y ella se desesperó y a un abogado de la oficina nuestra ya desaparecido le digo, no, yo no vuelvo, y explicando por qué no volvía. Cuando un Estado permite que se produzcan cosas así, ¿de qué seguridad y de qué soluciones se está hablando? La viuda, madre de 3 hijos, de un asesinado profundamente inocente y distinguido, una persona de valor, no podía ir al juicio porque le amenazaban los grupos de que si le iban a hacer lo mismo que a su padre. En presencia de los jueces y de los fiscales y de la autoridad policial. Eso no es nuevo. Ahora se está viendo cómo revienta la alta presión del desastre, que evidentemente nos está llevando a una ruina anómica como medio social. De manera que quería dar esas observaciones. ¿Por qué he hablado tanto sobre esto? Y quería fijar mi posición y volver a la idea de la jurisdicción nacional especial como el primer paso, el primer signo de que el Estado va a responder al crimen con categoría. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, Musavisión y TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de sábado. Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo. Teleimpacto y Telenor a las 12 del mediodía de domingo. Cinevisión Canal 59 a las 2 de la tarde de domingo. TNI Canal 51 7 de la noche de domingo. Teleimpacto 9 de la noche de domingo y 9 de la noche de lunes. Saben ustedes que Radio Real de La Vega difunde en la versión central de domingo a las 11 de la mañana nuestros contenidos. Diario Horizonte de Nueva York, Diario Digital Dominicano por igual. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana y Güey, que también reproducen nuestros contenidos. Telenor de San Francisco de Macorís, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde del domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.